Hola, en este video trataremos sobre el manejo de datos con Pandas. Pandas es una librería de Python que permite explorar, manipular y visualizar datos de una manera eficiente. Utilizaremos el entorno de desarrollo de Google Colab. Google Colab es una herramienta de Google que nos permite ejecutar código Python. Para utilizarla, entraremos a un navegador web, escribiremos Google Colab e ingresaremos a la URL colab.research.google.com. Una vez ingresemos a la herramienta, lo primero que debemos hacer es identificarnos con una cuenta de Google. Una vez identificado, podemos crear cuadernos o notebooks, donde vamos a ejecutar nuestro código Python. Nos vamos a archivo, nuevo cuaderno, y ya podemos escribir código Python. Para utilizar la librería de pandas debemos importarla y lo hacemos de la siguiente manera. Import pandas. Y para abreviar el nombre de la librería podemos escribir ASPD. Y por lo tanto en lo sucesivo, para llamar a la librería solamente debemos invocar PD. Vamos a ejecutar esta parte de acá. Como vemos ya se ha importado la librería de pandas. Pandas utiliza unas estructuras de datos llamadas data frames y también utiliza unas estructuras de datos llamadas series. Los data frames son estructuras de datos similares a lo que es una tabla en Excel, es decir, contiene filas y columnas. Y una serie solamente es una lista que contiene una columna. Vamos a crear un data frame. Para ello vamos a crear una tabla que contenga estos datos que vemos en la parte izquierda. Una tabla con dos columnas de encabezado sí y no y que tengan este contenido. Lo primero que vamos a hacer es agregar otro bloque de código y vamos a llamar a nuestra librería pd. Invocamos el método dataframe. Muy importante que las mayúsculas en la D y en la F se escriban para que se llame el método correctamente, si no, no va a funcionar. Y dentro del método vamos a escribir unas llaves para nombrar nuestras columnas. Recuerden que vamos a escribir una columna que se llame sí y esa columna va a tener un contenido, le damos dos puntos y el contenido lo vamos a escribir dentro de corchetes. Volvemos acá al ejemplo. La columna sí va a tener el contenido de 43 y 88. 43,88. Ya hemos creado la primera columna. Si la ejecutamos acá, podemos ver que creamos una columna sí, 43 y 88. Si yo sigo agregando, por ejemplo, contenido aquí 90, aquí vamos a seguir teniendo esto. Ahora vamos a agregar otra columna que se llame no. Vamos a escribir nuevamente dentro de comillas simples, dos puntos, corchetes. Vamos a escribir los números 124 y 6. Vamos a agregarle, como ya tenemos una primera columna con 3 registros, vamos a agregar un tercer registro, vamos a agregar el número 9 y vamos a ejecutar. Como pueden ver, ya tenemos una tabla con 2 columnas y 3 filas. Podemos seguir agregando, vamos a seguir acá agregando otra fila que diga tal vez. Recuerden que acá debemos agregarlo en comillas simples. O nos vamos a escribir no sabe, como si fuera una especie de una encuesta. Dos puntos, corchetes. Vamos a escribir 23, 10 y 5. Ejecutamos y aquí ya tenemos.
sí, no, no sabe. Y aquí tenemos nuestro primer data frame. Ahora vamos a crear una serie. Vamos a agregar otro bloque de código. Llamamos al método y se llama series. Acá no lo reconoce nuestro entorno y lo vamos a crear dentro de corchetes. Simplemente acá vamos a crear una serie de los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, así de fácil creamos una serie. Ejecutamos y vemos que acá tenemos nuestra serie. Esta parte de acá, la parte izquierda, es el índice. Recuerden que el índice por defecto empieza en 0. Entonces acá también tenemos un índice. Este es nuestro índice para la serie. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a este data frame que acabamos de crear acá, se lo vamos a asignar a una variable para poder tratarla posteriormente. Entonces, simplemente en la parte izquierda yo le doy igual y le voy a asignar a una variable que se llame df. df o puede llamarse como gusten. Vamos a llamar df por la abreviación de data frames. Le doy aquí y ya se ejecutó. Para yo saber el contenido de esa variable, yo creo acá una nueva, le doy df y él me debe mostrar el contenido. Ya me mostró el mismo contenido. Ahora, si yo quisiera mostrar no todo el contenido de ese data frame, sino solamente, qué sé yo, las dos primeras filas, es decir, estas, yo podría utilizar un método que sería df. Recuerden que ya este es el data frame, head, ¿sí? Y dentro del paréntesis voy a pasar el número de filas que necesito ver. Vamos a decir que son las dos primeras. Ejecuto y aquí me mostró, vean que me mostró solamente las dos primeras. Si yo quiero visualizar las últimas filas de ese data frame, imaginemos que este es un data frame muy grande de muchas columnas y nos interesa saber los últimos. Vamos a darle código, lo mismo, vamos a utilizar df, pero vamos a utilizar el método tie o cola. Y le voy a decir que me muestre la última fila. Ejecuto. Y acá dice que la última fila es 9095. Podemos ver acá 9095. Otro método interesante que podemos hacer con los data frames es conocer el tamaño del data frame. Para ello podemos hacerlo con df. Size. Y nos va a decir cuántos elementos tiene nuestro data frame. En este caso 9. Como ustedes saben, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Para nosotros conocer la estructura del data frame, es decir, cuántas filas y columnas tiene, podemos utilizar df.shape y con ello nos va a decir que nuestro data frame tiene una estructura 3x3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Ahora, si yo quisiera conocer el nombre, solamente el nombre de las columnas, yo podría, vamos a agregar otro código acá, df.columns y él me trae el nombre de las columnas. Como ustedes ven acá, sí, no, no sabe. También puedo conocer el tipo de datos que tienen mis columnas con df.detalles. Esto es muy importante cuando estamos haciendo esa fase de análisis de los datos, conocer qué tipo de datos tenemos. En este ejemplo, vemos que todos los datos son tipo enteros. Si tuviéramos una columna, por ejemplo, vamos a ponerle acá, vamos a modificar nuestro data frame, vamos a agregar otra columna que se llame nombre, por así decirlo. Recuerden, comilla simple, nombre, dos puntos, corchetes, y vamos a escribir tres nombres. Como es una cadena de texto, lo hacemos entre comillas simples. María, coma, comillas simples,
Juan, coma, comillas simples, Pedro. Ejecutamos y volvemos a mostrar el contenido del data frame. Y vemos que ya tenemos una cuarta columna que se llama nombre y este es el contenido. Ahora si yo acá bueno, acá en columnas me muestra ya las tres columnas, la estructura cambió, ya tenemos cuatro columnas, tres filas, el tamaño también tuvo que haber cambiado, ya son 12 elementos. Esto también modifica. Bueno, y acá en el tipo de datos ya me mostraría que el nombre es un tipo de dato objeto o lo que también se conoce como string. Bueno, esto es en resumen la manipulación de datos con la librería Pandas y su estructura de datos más famosa que son los data frames. Muchas gracias.